Seguimos avanzando con todos ustedes aquí en El Mundo Ahora de France 24. Ya saben que les estamos trayendo todas las noticias internacionales, así que vamos ya con ellas. La Casa Blanca criticó las medidas votadas en Israel con las cuales el país busca expandir su control sobre la Cisjordania ocupada. Una de ellas da vía libre a que personas no árabes compren tierras de manera directa en este territorio palestino. Naciones Unidas pide revertirlas. Y en Venezuela, la familia del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa informó que este se encuentra de nuevo en su residencia en Maracaibo, donde cumplirá arresto domiciliario. Guanipa fue detenido de nuevo el domingo tras haber sido liberado después de anuncios de excarcelaciones de Delcy Rodríguez. El Parlamento Europeo aprobó dos leyes que endurecen la política migratoria del bloque, inspiradas en la política italiana de expulsión a terceros países considerados como seguros, entre ellos Colombia, Egipto, Marruecos o India. Derecha y extrema derecha se alinearon para aprobar estas leyes. Bueno, en este espacio vamos a tener directo a, hoy nos vamos hasta la ciudad de Guayaquil. Aquiles Álvarez, su alcalde y opositor férreo al presidente Daniel Noboa, fue detenido en un operativo policial nocturno por presunto lavado de activos. Álvarez es investigado además en otro caso de presunto tráfico de combustible. Tanto él como sus compañeros correístas aseguran que se trata de una persecución política. Pero esto lo vamos a ver después del informativo. Vamos a abrir en Medio Oriente. Las críticas internacionales contra Israel se multiplican tras las medidas que refuerzan considerablemente su control sobre Cisjordania. Una de ellas da vía libre a que personas no árabes compren tierras de manera directa en este territorio palestino. En Cisjordania viven 3 millones de palestinos junto a unos 500.000 israelíes. Parte de la comunidad internacional teme una anexión de este territorio ocupado desde 1967. Vamos a verlo. Sin duda, era la reacción más esperada. Estados Unidos, que no hizo declaraciones de inmediato, finalmente comentó las nuevas medidas israelíes en Cisjordania. Donald Trump, a pesar de apoyar de manera incondicional a Israel, ya había advertido en varias ocasiones que no permitiría la anexión del territorio palestino. La Casa Blanca hizo esta breve declaración mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es esperado en Washington este miércoles. Una Cisjordania estable garantiza la seguridad de Israel y se inscribe en la línea del objetivo de esta administración de lograr la paz en la región. La ONU se dice también muy preocupada por estas medidas, que tienen como objetivo en particular facilitar la compra de tierras para los colonos israelíes. Tales acciones, incluida la presencia continuada de Israel en los territorios palestinos ocupados, no solo son desestabilizadoras, sino también ilegales, tal y como ha recordado la Corte Internacional de Justicia. El secretario general de Naciones Unidas instó a Israel a que revierta estas medidas y preserve la única vía hacia una paz duradera, es decir, una solución negociada para dos estados. La Unión Europea también criticó estas medidas. La Unión Europea condena las recientes decisiones adoptadas por el Gabinete de Seguridad israelí con el fin de ampliar su control en Cisjordania. Esta iniciativa constituye un nuevo paso en la dirección equivocada. Varios países árabes, como Arabia Saudita, Jordania o Qatar, denunciaron un nuevo intento de anexión ilegal. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu emprendió su viaje hacia Washington para reunirse el miércoles con el presidente Donald Trump. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán serán el tema central del encuentro. En la otra orilla, el gobierno de los ayatolás dice querer seguir negociando con la Unión Americana y pidió a la Casa Blanca desmarcarse de la influencia israelí. Diego Bazzani nos trae los detalles. Israel perfila su punto de vista sobre las negociaciones con Irán. Este martes, al momento de partir hacia Washington para entrevistarse con Donald Trump, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que en el centro de la agenda estarán los intereses de su país con respecto a las charlas entre la República Islámica y Estados Unidos. En este viaje discutiremos una serie de temas, Gaza, la región, pero por supuesto, ante todo, las negociaciones con Irán. Le presentaré al presidente nuestras opiniones sobre los principios de las negociaciones, principios que considero importantes no solo para Israel, sino para cualquiera en el mundo que desee la paz y la seguridad en Oriente Medio. Entre tanto, desde Teherán, el gobierno de los ayatolás informó que los diálogos con Estados Unidos realizados en Omán se centraron en el panorama general y
advirtió que una de las dificultades para negociar con la Casa Blanca es su estrecho vínculo con Israel. Uno de los problemas fundamentales de la política exterior estadounidense en la región de Asia Occidental es precisamente su alineamiento y obediencia en las exigencias del régimen sionista, que sabemos que ha sido el principal impulsor de la inseguridad y los problemas de seguridad en nuestra región durante las últimas 8 décadas. A su vez, según el ejecutivo iraní, el asesor del líder supremo, Ali Larijani, viajó a Omán este martes para hacer seguimiento a las consultas regionales. Posteriormente, el enviado de los ayatolás se dirigirá a Qatar en búsqueda de apaciguar el temor de varios países de la región de una posible guerra entre la República Islámica y Estados Unidos. Entre tanto, en la Franja de Gaza, nuevos ataques aéreos y disparos por parte de Israel han matado a otros 5 palestinos este martes. Así lo han indicado fuentes sanitarias del enclave en medio de un cese al fuego que cumple 4 meses entre continuos incumplimientos por parte de las fuerzas israelíes. 2 de los muertos circulaban en bicicleta eléctrica en Deir al-Balá, en el centro del enclave, según han dicho los médicos. Allí mismo un dron mató a una mujer y en Han Yunis tropas mataron a tiros a un hombre. Otro hombre murió en Jabalia. Vamos ahora a Venezuela, porque ya se tienen noticias sobre el paradero del opositor Juan Pablo Guanipa. A través de una publicación en la red social X, su hijo Ramón confirmó que este se encuentra en su casa de Maracaibo, donde cumple casa por cárcel. El mensaje se conoce 2 días después de que Guanipa fuera detenido, tan solo horas después de haber sido excarcelado. Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto. Aprovecho para agradecer en nombre de mi familia al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos. Mi papá sigue injustamente preso porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos. Entre tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela aplazó la sesión de este martes en la que se preveía la aprobación de la ley de amnistía. Esta se traducirá en la liberación de todos los presos políticos en medio de fuertes presiones de Estados Unidos. El jueves vuelve a haber sesión de la Asamblea, si bien no se ha confirmado la agenda por el momento. En un encuentro con familiares de presos, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, les dijo que cuando se firme la ley todos saldrán de la cárcel. Vamos ahora hasta Europa. Allí el Parlamento Europeo adoptó hoy una nueva ley para facilitar la expulsión de migrantes hacia terceros países considerados como seguros, entre ellos Colombia, Egipto, Marruecos o India. Una nueva señal del endurecimiento de la política migratoria en el viejo continente. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos lo contaba previamente. La Eurocámara aprobó con una abrumadora mayoría de 408 votos a favor y tan solo 184 en contra la creación de una lista de países seguros según el origen de los solicitantes de asilo. Así, todas las personas provenientes de Colombia, Egipto, India, Bangladesh, Kosovo, Marruecos y Túnez que soliciten asilo en la Unión Europea se les podría denegar esta petición porque la Unión Europea considera que provienen de países seguros. Además, los países europeos de forma individual podrán ampliar esta lista si se reúnen ciertas condiciones. Además, los solicitantes de asilo podrán ser devueltos mientras se tramita su petición de asilo a terceros países de fuera de la Unión Europea con los que el bloque tenga algún tipo de acuerdo, o si estos solicitantes de asilo han pasado en tránsito o han transitado por estos países, o incluso si tienen familia. Esto ofrece un paraguas legal a la creación de centros de asilo de fuera de la Unión Europea, como ya intentó hacer la primera ministra italiana Giorgia Meloni en Albania. Este reglamento es una muestra clara del endurecimiento de la política migratoria de la Unión Europea en los últimos años, a pesar de que los datos confirman una tendencia claramente a la baja en los últimos años, en que las solicitudes de asilo, por ejemplo, en 2025, según los últimos datos, se redujeron más del 20% el año pasado. La votación de hoy salió adelante principalmente por los grupos de la derecha y de la extrema derecha. La cuestión de la migración sigue siendo un tema central para estos grupos, a pesar de que, según las últimas encuestas europeas, la migración no está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos comunitarios.
Y a propósito del caso Epstein y sus repercusiones en Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer dejó claro que no está dispuesto a dejar el cargo en medio de las presiones por haber nombrado como embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson, que está relacionado con el fallecido delincuente sexual. El foco se dirige ahora hacia la familia real por la relación del expríncipe Andrew también con Epstein. Nos lo cuenta Lea Aurel. Un primer ministro decidido a permanecer en el cargo, después de que las revelaciones sobre la relación entre el ex embajador de Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, y Jeffrey Epstein se convirtieran en una crisis para su gobierno, que lleva 19 meses en el poder. Este martes, el jefe de gobierno británico Keir Starmer volvió a descartar cualquier dimisión. Nunca renunciaré al mandato que se me ha encomendado de cambiar este país. Nunca abandonaré a las personas por las que tengo el deber de luchar. Y nunca abandonaré el país que amo. Sin embargo, no solo Starmer está bajo la lupa de la opinión pública. Los nuevos archivos Epstein incluyen fotos y correos electrónicos que sugieren que Andrew, el hermano menor del rey Carlos III, mantuvo un contacto regular con el pederasta estadounidense durante más de 2 años después de que este fuera declarado culpable de delitos sexuales contra menores. Carlos, ¿desde cuándo sabía lo de Andrew y Epstein? Carlos ya había despojado a Andrew de sus títulos en octubre y el lunes declaró finalmente que está dispuesto en respaldar una eventual investigación de la policía británica. El rey ha dejado claro con palabras y mediante acciones sin precedentes su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz con respecto a la conducta del señor Mountbatten Windsor. Si bien las acusaciones específicas en cuestión deben ser abordadas por el señor Mountbatten Windsor, si la policía de Thames Valley se pone en contacto con nosotros, estamos dispuestos a prestarle nuestro apoyo como es de esperar. El expríncipe Andrew ha negado de forma sistemática y enérgica cualquier tipo de conducta indebida. Nos vamos hasta Australia, que cumple 2 meses de su pionera ley de prohibición de uso de redes sociales a menores de 16 años. Un proceso que busca ser repetido ahora por otros países como Francia, Reino Unido y España. Según datos preliminares del regulador estatal de Internet, en estos 2 meses se han eliminado en torno a 4,7 millones de cuentas pertenecientes a menores. Sin embargo, otros entes no estatales señalan que los menores siguen pudiendo evadir la regulación a través de cuentas falsas o uso de redes VPN. Bueno, cerramos así el informativo. Vamos ya con Directo A. Hoy nos vamos hasta Ecuador. Allí fue detenido en un operativo policial nocturno el alcalde de Guayaquil y firme opositor al presidente Daniel Noboa, Aquiles Álvarez, por presunto lavado de activos. También fue detenido, entre otros, su hermano y presidente del equipo Barcelona de Guayaquil, Antonio Álvarez. Ambos están ya también en Quito, a donde han sido trasladados. Para conocer más detalles, nos vamos nosotros hasta Guayaquil con nuestra corresponsal Carolina Mela. Carolina, muy buenas tardes. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre los cargos que han motivado la detención de Aquiles Álvarez y cómo se estarían vinculando con las investigaciones que ya enfrentaba en la justicia ecuatoriana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hay muy poca información todavía de qué es exactamente lo que se está vinculando, se está investigando. Según la Fiscalía, el operativo que se realizó, al que le ha llamado Goleada, es por una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavados de activos y defraudación tributaria. Más información que esa hasta este momento no la tienen ni siquiera sus abogados, quienes hace pocos minutos de hecho pudieron entrar a esta audiencia donde le van a formular cargos al alcalde de Guayaquil y además también a otras 10 personas más que estarían vinculadas, según la Fiscalía, entre esos 2 de sus hermanos y otras 8 personas más, algunas de estas que trabajan también en el municipio de Guayaquil. Este es el segundo caso que estaría enfrentando el alcalde Aquiles Álvarez. El primero es por un presunto delito de comercialización ilegal de combustibles, porque los negocios que tenía el alcalde antes de estar en el municipio tenía que ver con la distribución de combustibles
combustibles, de lo que acá se le llama gasolineras, donde la gente va con los vehículos y se les pone combustibles, ¿no? Y en este caso hay alrededor de 21 personas que están procesadas y que además ya están a la puerta de un juicio que ha sido suspendido en algunas ocasiones. En diciembre, enero fue otra suspensión también y simplemente están a las puertas de hacerlo, ¿no? Ya hay reacciones por la detención de Aquiles Álvarez, sobre todo por los defensores del alcalde de Guayaquil, de los partidos, por ejemplo, como el Partido Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, quienes apuntan a que esto se trataría, además de una persecución política, ya lo han hecho también en el otro caso que se lo persigue al alcalde Aquiles, al que se le acusa al alcalde Aquiles Álvarez, y dicen que esto es una estrategia un poco para tapar todos los problemas que hay en el país, en el tema de la salud, de la violencia, de la inseguridad, y sobre todo además en estos últimos días de un tremendo escándalo de corrupción en el Consejo de la Judicatura, que tendrían varios vínculos con altas autoridades. Mientras tanto, pues la ciudad más peligrosa de Ecuador y de la región, como es Guayaquil, tiene a su máxima autoridad ausente en este momento. Bueno, Carolina, mientras tanto, este lunes se desarrolló una audiencia clave en la que se prevé la vinculación de nuevas personas al caso del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, esto tras varios aplazamientos. ¿Quiénes serían estos nuevos implicados y aparentemente qué papel habrían tenido en el crimen? En 4 ocasiones esta audiencia no se había podido realizar por varios obstáculos que se había presentado, y es una audiencia muy clave, ¿no? Porque aquí, de hecho, hace pocos minutos, pues el juez ya acaba de aceptar el pedido del fiscal de vincular a 3 personas. ¿Quiénes son estas 3 personas? Son 3 líderes, 3 capos prácticamente de una banda criminal que se llama Los Lobos, una banda muy peligrosa que ha tenido un crecimiento aquí en el país y que está vinculada obviamente con toda la violencia que se está viviendo, con los sicariatos, con los secuestros, con las extorsiones, y además también que el gobierno lo vincula mucho con todo el tema de la minería ilegal en muchas zonas de la Amazonía y de la Sierra Centro del país, que además tienen contactos con grupos y organizaciones armadas de la frontera norte con Colombia. Estos 3 criminales, que son, se supone que son capos, son altos líderes de esta banda, los Lobos, están procesados Ángel Aguilar, alias Lobo Menor, Luis Arboleda, alias El Gordo Luis, que fue capturado en Colombia, y Wilmer Chavarría, y mucha atención aquí, es alias Pipo, quien fue detenido en España en un operativo policial entre Ecuador y España, pero fue liberado justamente en diciembre porque Ecuador no logró cumplir con todos los requisitos para la extradición que estaba solicitando España para poder enviar ya de regreso a esta persona, que además, no solamente en el caso de Fernando Villavicencio, en el crimen de Fernando Villavicencio, sino también en otros casos, como por ejemplo el atraco que hubo en el canal de televisión el 9 de enero del año 2024, que fue justamente lo que impulsó al presidente Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno. Esta persona tiene un importante peso, digamos, dentro de la estructura criminal, tanto así que la Fiscalía lo está vinculando prácticamente como la persona que ordena y coordina toda la estructura criminal para poder dar seguimiento y ordenar el crimen de Fernando Villavicencio. Pero esto no lo hace solo, sino que también la Fiscalía aquí habla de otros vínculos con políticos y grupos de poder económico, otras personas que ya fueron vinculadas también hace algunos meses atrás, que son el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y también otras 2 personas más, una de ellas que ya está detenida por otros procesos de corrupción. Por ejemplo, un asambleísta, un exasambleísta también del Partido de Revolución Ciudadana, y todos ellos se supone que estarían, según la Fiscalía, la hipótesis, pues coordinaron el crimen de Fernando Villavicencio. Por esto, esta audiencia era muy importante para poder comenzar así a desentrañar mucho más cómo se orquestó el crimen del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Por este caso ya hay otras 6 personas que han sido sentenciadas, ellos como autores directos, autores materiales del crimen,
Pero claro, lo que quedaba pendiente era quiénes son los autores intelectuales y cómo se habría orquestado todo el crimen de Fernando Villavicencio, que además, por lo que han dicho algunos testigos, han tenido hasta la ayuda incluso de algunos elementos policiales que, por ejemplo, relataban y daban información de los lugares donde estaba Fernando Villavicencio antes del crimen y de esa manera poder ejecutarlo. Pues Carolina Mela, muchas gracias por el reporte desde Guayaquil. Son dos temas que sin duda vamos a seguir aquí en France 24. De momento vamos con nuestro enfoque. Las tierras raras son clave para industrias como la defensa, la automoción y la electrónica, y a la par se han convertido en un foco de tensión geopolítica. China controla cerca del 95% del suministro mundial gracias a sus yacimientos, bajos costos laborales y una regulación ambiental flexible. Una joven franco-estadounidense ha desarrollado además un proceso innovador para recuperar tierras raras de bombillas de neón y potencialmente de otros dispositivos electrónicos, abriendo la puerta a su reciclaje. Vamos a verlo. Turbinas eólicas, teléfonos inteligentes, drones, autos eléctricos e incluso misiles. Todos dependen de los elementos de tierras raras. Son vitales para la economía global y la transición ecológica, pero a medida que aumenta la demanda, los recursos se agotan rápidamente. Extraerlos no solo es costoso, también es altamente contaminante. Y actualmente solo se recicla el 1%. A las afueras de París, esta empresa recoge todo tipo de residuos, incluidos aparatos electrónicos. Los residuos se clasifican y se envían para reciclaje. Del cartón al oro, nada se desperdicia, excepto los elementos de tierras raras. Están en los celulares inteligentes, las pantallas de computadora. También se encuentran en las placas base, en los chips de memoria. La empresa afirma que los minerales tan codiciados que contienen estos aparatos no tienen comprador. Extraerlos de los smartphones no es financieramente viable. Recuperar una pequeña cantidad de elementos de tierras raras de equipos como este es muy complejo y a la vez caro. Hay interés en hacerlo, pero el costo del reciclaje es demasiado alto. Pero quizá no por mucho tiempo, mientras Europa y Estados Unidos compiten por romper el control de China sobre estos minerales preciosos. Más del 60% de los elementos de tierras raras del mundo se extraen en China. Esta química franco-estadounidense, radicada en Zúrich, dice que estamos sentados sobre un montón de minerales sin explotar. Estas bombillas son extremadamente ricas en elementos de tierras raras, incluido uno llamado europio, conocido por sus propiedades luminiscentes. Cuando se ilumina con luz UV, las bombillas adquieren un tono rosado rojizo. Este contenedor es un tesoro de tierras raras. Cada bombilla contiene hasta 20 veces más europio que los minerales naturales. Fabricadas con mercurio, están etiquetadas como residuos tóxicos y destinadas a ser enterradas en vertederos. Es un enorme desperdicio de recursos. Europio, escandio o itrio, un grupo de 17 metales con propiedades magnéticas, ópticas y electrónicas únicas. En realidad, son abundantes en la corteza terrestre, solo que están muy dispersos, en bajas concentraciones y mezclados entre sí, lo que dificulta su extracción y separación. Producir 1 tonelada de tierras raras genera al menos 2.000 toneladas de desechos tóxicos, incluidos materiales radioactivos. Con solo 28 años, Marie Perrin ha logrado un gran avance en los esfuerzos por reciclar elementos de tierras raras sin generar residuos tóxicos. La joven científica no tenía intención de extraer estos minerales cruciales, pero realizó el descubrimiento inesperado mientras intentaba fabricar fertilizantes en su laboratorio utilizando azufre. Eso fue bastante contraproducente desde el punto de vista químico, porque los elementos de tierras raras no necesariamente interactúan con moléculas de azufre. Pero nos dimos cuenta que sí interactúan y que el azufre puede separar los elementos de tierras raras.
Una bombilla es solo un tubo de vidrio con polvo fluorescente, y este polvo blanco contiene elementos de tierras raras como el europio. Ahora este líquido es nuestra solución de extracción hecha con metal y azufre. Vamos a añadir una mezcla de elementos de tierras raras que se encuentran comúnmente en las bombillas. Un elemento de tierras raras cristalizará y se solidificará, mientras que el otro quedará atrapado en una solución líquida. Una reacción química casi instantánea. Se puede ver claramente la separación. Comúnmente utilizadas en la industria petroquímica, las moléculas de azufre nunca habían sido aplicadas a los elementos de tierras raras, hasta ahora. Podemos lograr un 90% de pureza de óxido de tierras raras en un solo paso, en comparación con miles de pasos usando los procesos industriales actuales en el mercado. Todo el proceso podría llevarse a cabo dentro de un solo contenedor, dice ella, instalado en las propias instalaciones de empresas manufactureras o de reciclaje. Una ruptura radical con las prácticas actuales, que siguen siendo lentas, intensivas en energía y altamente contaminantes. Pues esperemos que les haya gustado este reportaje. Nosotros hacemos una breve pausa y estamos con ustedes de nuevo para contarles todas las noticias del mundo.